Bienvenidos al primer episodio de Psicomorfosis de Viernes, Cultura y Arte. Este espacio no lo podía inaugurar otra persona más que la que tengo enfrente de mí. Psicomorfosis de los lunes, el regular, no podría ser posible sin la persona que tengo aquí enfrente. Honor a quien honor merece, mi querido Hugo Alejandro Tapia Rangel, compañero de vida, que nos viene a presentar un libro que no quise leer, admito. Tienes vergüenza. Y readmito, nos costó mucho trabajo grabar este primer programa, y al principio sí lo veía como una responsabilidad, pero después dije, rompería mis propias reglas de andar preparando un programa que nunca preparo. Todo esto, siempre el protagonista es mi invitado y él es mi invitado de honor. Y lo que yo quiero es que le escuchen, porque así como yo le admiro en todos los aspectos, quiero que la gente conozca su gran potencial y la gran capacidad que tiene de discernir. Es un escritor closetero. Ojalá que luego se anime a salir. Es correcto, sí. Bueno, le doy la bienvenida a este viernes de Psicomorfosis. Ojalá que sea muy bendecido, igual que los lunes, abriendo el panorama sobre el libro de H.P. Lovecraft, uno de sus escritores favoritos, siniestro, bastante complejito. Ahí lo están mostrando. Está baratito, gente, cómprenlo. ¿Sí? ¿No es complejo? Cuesta como 130. Es complejo porque no lo leíste. Sí. Ahora que te lo cuente, Pero bueno, ahorita él lo va a aclarar. Voy a tratar de hacerlo, porque no se crean, lo leí hace como 4 o 5 años. Uh-huh. Tuve que releer. Bueno, pero para no verme yo tan chafa, ¿sí? Para no verme yo tan chafa, leí una pequeña reseña donde el protagonista, Charles, ¿sí?, está internado en una clínica psiquiátrica, y el doctor que le ha seguido como el paso, tú ya me corregirás, es el que narra la historia, porque empieza a sentir y a transformarse de manera alarmante. Eso es lo único que yo le voy a decir al público. Todo lo demás. Nada más. Leíste solo una página. Jamás me atribuiría algo que no me pertenece. Este es tu programa y te abro brecha. Ya platicaremos acerca de lo que nos vas a contar. ¿De qué trata el caso de qué? Charles Dexter Ward. Ándale, sí, porque tampoco me regañó mucho porque tampoco me aprendí el título. No es que te regañe, pero le estoy dando el protagonista. Háblame sobre el libro. Bueno, a ver, les decía, tuve que releer este libro porque lo leí hace como 4 o 5 años dentro de la literatura universal, del mundo universal, el mundo mundial dicen, y dimensional, porque luego este escritor le da por hablar de otras dimensiones, ¿sí? Hay niveles, yo siempre te lo he dicho, Chris, hay niveles, ¿sí? Para mí, primero están estas, el libro se lee, sensacional, las vaqueras, ¿sí? Son estas. Quien haya tenido oportunidad de leerlas, encontrárselas, leanlas, son muy buenas. Todavía están por ahí. Este es el máximo. Que quien no ha leído esto no sabe. O sea, García Márquez, ¿qué? Claro. Harry Potter, ¿qué? No sabe nada de literatura. No, Harry Potter, o sea, ya sabes, yo con Harry Potter tengo un... Pues, claro. Harry Potter no tiene lo que hay aquí. ¿Sí? Sensacional. Libros sensacionales, semanal. Aparte semanal. De económicas. Económicas, 5 pesos, es bueno, esto me lo regalaron. Del kiosquito. Ajá. Bueno. Dentro de este mundo de la literatura hay escritores muy infravalorados. Lovecraft es uno de ellos, ¿sí? Tiene muchos libros, muchas historias que cuenta,
Eh, Él es, digamos que el que siguió la estafeta de Edgar Allan Poe en cuestiones del terror. A él se le llama el maestro del terror cósmico, ¿no? A este señor. Y ya entenderán por qué. El señor escribe mucho sobre cuestiones de portales dimensionales, cuestiones de fantasmas, cuestiones de horror, de extraterrestres, cuestiones. Bueno, tienen que leerlo, ¿no? ¿Qué les digo? No les voy a dar muchos datos porque quiero que lo lean, quiero que se queden picados. Sí, bueno, este libro, esta historia, el caso de Charles Dexter Ward, ¿sí? Sí, empieza así como lo empezaste a narrar. Charles Dexter, le voy a decir Dexter porque pues no, mi inglés no es muy bueno. Dexter, sí, efectivamente, el libro comienza donde nos narra que él está internado en un hospital psiquiátrico porque presenta pues desvaríos, nadie entiende por qué, ¿no? Luego pasó que no debió haber empezado así el libro porque le cortó la inspiración, a mi punto de vista, ¿sí? Yo creo que no. ¿Pero por qué no? Yo creo que esa parte debió haber ido casi al final. Okay. Ahorita van a ver por qué, ¿sí? Bueno, como debería comenzar como yo lo interpreté, porque recordemos que luego cada libro cada quien lo debe interpretar. Sí, a su manera. Para que le guste, sí, para que le entienda. Si no, pues luego hay gente que lee 100 años de soledad y no le entiende, ¿verdad? 3 veces y no le entiende, y pues no, creo que es muy simple, pienso yo. Bueno, Charles Dexter Ward es un, ¿cómo le llamaremos? Un junior de la época. Esta historia está basada en 1820. No, más o menos 1890 por ahí, principios del siglo XX, cuando él nace, sí, 1920 por ahí se desarrolla la historia, principios del siglo pasado. Él, llamémosle como un junior, ¿no? Él es un junior, él está interesado, sus aficiones son acerca de la historia, las cuestiones históricas, los templos, los edificios, todo lo antiguo es lo que le llama la atención, y esto, pongan ojo, es importante que lo tengan en mente porque, vamos a ver, él investiga, es un neófito, es un erudito, quise decir, ¿sí? De todas estas materias que tratan lo histórico, literatura, arquitectura, todo lo que tiene que ver con eso. Él, así, lo único que hacía era estudiar, no trabajaba, pues, ¿para qué estudia, no? Digo, ¿para qué trabaja si es hijo de papi, no? Bueno, por sus más o menos como a los 20 años, pasa esto que les digo, que él estudia mucho, y en una de sus visitas a una biblioteca, esto se sitúa en Rhode Island, creo que se llama así. Déjame, te estoy, sí, no me quiero equivocar, sí, Providence, Rhode Island. Providence, para situar, es donde suceden la mayoría de las historias de Lovecraft. Él la sitúa ahí en esta ciudad, en este estado, y es porque básicamente pues él era de ahí, ¿verdad? Pues es como si nos ponemos a escribir, Benito, es como si nos ponemos a escribir, me pongo a escribir y pues sitúo todas mis chiquistorias en León, Guanajuato, ¿verdad? Guanajuato, bueno, claro. Él lo hacía. Una de sus historias las sitúa aquí, cuando son más terrenales, llamémosle. Él, Charles, visita la biblioteca y en una de esas escapadas furtivas que se da, encuentra un hilo hacia su pasado, su ascendencia. Su tatarabuelo, tatarabuelo, que se llamaba Corwin. No me acuerdo es el apellido, no me acuerdo del nombre, ¿sí? Tampoco es que los tenga todo aquí, ¿verdad? No, pues no. Se apellidaba Corwin, y encontró datos sobre él. Él era un brujo. ¿Alquimista? Sí. Le gustaba la nigromancia. ¿Mandé? ¿Alquimista? Alquimista. Hacía cuestiones de alquimia, sí. Trató de encontrar la piedra filosofal, ya después lo vamos a ver cómo, nunca lo logró, pues nadie lo va a lograr. Y bueno, encontró que este cuate pues era su antepasado, ¿sí? Encontró mucha bibliografía de él y se dio cuenta que pues era un brujo que manejaba perfectamente las artes oscuras.
También supo que tuvo un viaje. A ver, espérenme, que Benito está moviéndome todo. Bájate. Se dio cuenta que tuvo que viajar a Europa, principalmente a Transilvania, donde tuvo contactos. El libro no lo dice, pero nos comenta que tuvo amistades por allá, donde aprendió este tipo de cuestiones místicas, alquimistas, nigrománticas, no sé si existe la palabra, pues ya me la inventé, y todo esto, conjuros, ritos satánicos, ritos de todo tipo, ¿no? Hasta lambada aprendió el cuate, todo lo aprendió, ¿no? Entonces él pues, se empezó a obsesionar con su antepasado Corwin. Dexter se obsesionó con su tatarabuelo, ¿no? Como se obsesiona doña Juanita cuando quiere tallar la ropa, así que quiere que quede blanca, así se obsesionó, gacho, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este cuate? Así nos cuenta la historia que él recibió una herencia de creo que unas tías, unos familiares, los dejaron así podrido en dinero. Y lo que hizo este cuate, pues, fue pues, muy inteligente, ¿verdad? Gastarse su dinero en un viaje a Europa, persiguiendo los pasos de su antecesor, su antepasado, Corwin, ¿no? Viajó a Transilvania. Inició una investigación para seguir como todo el rastro del antepasado. ¿Con qué fin? Con el fin de aprender lo que él sabía, porque dentro de todas estas cuestiones que encontró del tío, del antepasado, perdón, encontró que sabía muchas cosas acerca de brujería. Las cosillas le gustaron, ¿sí? Picarón el muchacho. Siguió sus pasos, visitó gente, curiosamente conoció gente que eran conocidos de Corwin. Después les voy a explicar por qué. Es raro, ¿verdad? Pero sí pasó. Para esto tardó él 4 años en viajar por Transilvania, por esos lugares del mundo. No me acuerdo precisamente, pero Transilvania fue el que se me quedó más grabado, ¿no? Y también aprendió lo mismo. Pócimas, rituales, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Se hizo un erudito en estas cuestiones de la nigromancia y la magia negra, y la brujería, la hechicería y todas estas cosas. Se hizo un experto. Ándale, se hizo ¿cómo le llaman los harrypotianos? Oscurus. Un oscurus. Oscurus. Así, como la conciencia de muchos, los conozco. Sí, así. Oscura, ¿no? Pues sí, pues qué, pues, sí. Pues bueno, regresó a Providence, este cuate. Regresó a casa de papá y de mamá, pues sí, pues tenía mucho dinero, pero no se lo quería gastar. Entonces regresó a casa de papá y de mamá, pero que regresó ya muy diferente, muy cambiadito, ¿no? Regresó 4 años después, como a los 26, más o menos, ya con esa sapiencia de cómo hacer su brujería, ¿no? Siguió investigando sobre el tío hasta que encontró el libro nos dice que encontró su casa, y en su casa, espero no estarme confundiendo, igual léanlo y después me corrigen. Si no lo van a leer, no me corrijan, pues no. Creo que encontró un cuadro, ¿sí? Y el cuadro, él vio físicamente cómo era Corwin. Pues ándale que Corwin era idéntico a Dexter, idéntico, ¿no? Con la pequeña diferencia que Corwin tenía una cicatriz del lado derecho. Ajá. Sí, el único que los diferenciaba, pero en sí eran igual. El cuadro tenía a su esposa y a su niña. Obviamente era su tatarabuela, su bisabuela, tú sabes, ¿no? Bueno, al momento de querer llevarse el cuadro, encuentra que detrás de ese cuadro hay muchos papeles. Papeles que le permiten ubicar una casa que tenía Corwin, ¿sí? Ahorita nos vamos a meter con Corwin porque será otro picarón, ¿no? En el mal sentido, o sea, malo el cuate. Maloso, ¿no? maloso. Más o menos, sí, más o menos. No como un político mexicano, pero más o menos, algo así. Okay. ¿No? Sí. Sí, pues sí, sí.
encontró papeles que a la persona que encontrase esos papeles que fueran descendientes de él, pues eran herederos automáticos de toda su fortuna, su herencia, todo, ¿sí? Pues este cuate encontró la casa, encontró esos papeles, encontró la casa, pero no la reclamó, lo único que hizo fue ir a verla, ¿no? La encontró, pero ¿qué crees? Que vivían ahí un par, dice el libro que eran afroamericanos, ¿no? Entonces él dijo, ¿saben qué? Les doy esta lana, pues que él ya era rico, vivía con papá y con mamá, ¿no? Pues no era menso, pero tenía su lanita que heredó. ¿Saben qué? Les doy esta lana, déjenme investigar la casita, ¿sí? Y encontró, pues, en la casa un pasadizo, ¿sí? Un pasadizo, ¿sí? Hacia el sótano, hacia un sótano. Dice al principio que es un sótano, pero después lo describe como una serie de cavernas, que eran muchísimas, ¿sí? Debajo de esa propiedad era una granja, no me acuerdo el nombre. Para esto hay que dar el contexto del señor Corwin. Sí, el señor Corwin vivió en 1600 por ahí, más o menos. ¿Por qué era picarón? Bueno, porque el señor pues era un brujo. Él estuvo viviendo en Salem, 1650 por ahí, si mal no recuerdo. 1650 él estuvo en la quema de brujas de Salem, según esto cuenta, ¿no? Bueno, no precisamente, pero él fue de las personas que alcanzó y quemaron a su esposa. Su esposa era bruja y era de las brujas que quemaron en Salem. Bueno, él salió huyendo porque él era un conocedor de toda esta cuestión de la nigromancia, de la brujería, de todo. Salió huyendo. Su esposa, pues no. Y él se va y se establece creo que también es por Providence, no recuerdo el nombre, es un nombre en inglés, no me lo grabé, pero ahí él se hizo, digamos que era una gente muy rica, ¿sí? Era muy adinerado Corwin y puso su negocio de naval, de transporte marítimo, ¿sí? ¿Cómo? De transporte naval. Sí, transporte naval, sí, transportaba de todo, hasta esclavos, ¿no? Cosa rara, qué raro. Esclavos negros, hay que ser precisos, porque los esclavos no son güeros, curiosamente, bueno. Y bueno, él compró esa propiedad, compró su granja. Luego que no sabíamos es que el muy picarón por las noches se salía a los panteones y exhumaba los cuerpos, se los llevaba a su sótano y experimentaba con ellos, ¿sí? Hacía de todo. Bueno, todo lo brujerilmente aceptable. De otras cuestiones, no. Okay. Sí. Entonces, mucha gente escuchaba ruidos que salían de su sótano, dicen. Sí. Pues eran unas cavernas, ¿cómo se va a escuchar? Pero bueno, dicen que se escuchaban ruidos, gritos, cánticos, rituales. Como te digo, hasta lambada decían que se escuchaba, todo se escuchaba. Entonces, la gente empezó a sospechar de él porque él particularmente no salía de día, salía de noche y hacía estas fechorías, pillín el muchacho, ¿no? Entonces, la gente empezó a sospechar de él. ¿Qué hizo este señor? Pues muy astutamente, como buen político, ¿sí? Supo hacer las cosas y se casó con la hija de uno de los capitanes de sus naves, ¿no? Como para decir, soy un ser humano como cualquiera. Sí, el problema es que para esto ya habían pasado 150 años, más o menos. 100 años, más o menos. Corwin no envejecía. Él no logró encontrar la pócima secreta que todas las mujeres quisieran para no envejecer. Para permanecer joven y bello. Pues él la encontró, ¿sí? Él la encontró. Lástima que se les fue, mujeres, pues si no, ¿cómo le hacen? ¿No? Pero lo digo por ti, porque no estás preocupado por las patas de gallos. Bueno, pues no envejecía, lo cual con el pasar de las décadas empezó a como que empezaron a sospechar, ¿no? A ver, este señor como pues, que no envejece, ¿qué se estará poniendo? ¿Cicatricure o qué ondas? No sabemos. Sí, pues no sabemos. Lo que no sabíamos es que él tenía sus trucos quiméricos para no envejecer. Bueno, cuando se casó con esta chica, Panza la fuerza que de gana fue como para darse una... ¿Cuál es la palabra? Sí, socialmente darse, ver como un ser humano normal, ¿no? Que no hace travesurillas. Pero curiosamente, tristemente, porque aquí viene lo triste, la novia
o la esposa ya, en su momento, pues tenía novio, ¿verdad? Digamos que le dio vajilla a uno de los chalanes del barco y este cuate pues se enojó, ¿verdad? Como todo novio herido, pues se enojó. Ah, sí ¿Qué sabes, hizo? ¿Cómo? que sabes mucho de eso. Mm, ni tanto, ni tanto. Pero bueno, pues ¿qué hizo este cuate? Que llamó una flotilla de cuates más para decir, a ver, pues este señor estaba enojado, pues ¿qué quieren que hiciera, no? También. Sí. Eh, pues vamos a investigarlo, porque pues es muy rara su conducta, pues, es rara, ¿no? ¿Y qué hicieron? Por lo que hace cualquier novio, en vez de stalkearlo, porque pues no lo aceptó en Facebook, pues lo fue a perseguir hasta su granja, se metió, ¿no? Se asomó y estuvo viendo qué, pues vio toda la serie de cosas que hacía, ¿no? Torturaba, mutilaba, torturaba 2 veces, hacía fechorías con esclavos negros que él mismo transportaba desde la Guinea Ecuatorial, algo así, no me acuerdo, por ahí lo tengo apuntado. Pues con esta gente esclava, él empezaba a hacer pues todas estas cuestiones, ya les conté, quiméricas, brujeriles, de todo. Con ellos experimentaba, ¿no? Los torturaba. Eh, los torturaba y a través de estos rituales, pues él atraía ánimas, espíritus, como le quieran llamar, no recuerdo cuál es el término que usa en el libro, para atraer de otro tipo de dimensiones, personas, bueno, almas, espíritus, como le quieran llamar, los traía aquí, monstruos. Trataba de hacer como una simbiosis entre humano y Sí. no sé cómo llamarlo, no lo explica bien, porque luego Lovecraft lo que eh, tiene es que dicen, era como lo hacen en la llamada de Cthulhu, ¿no? Que dice, era un monstruo que no se puede describir, usa otras palabras, no me acuerdo, ¿no? Y termina describiéndolo, ¿no? Que era monstruoso, era de este color, bla, 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 entonces no lo entiendo, pues si lo haces o no lo haces, papá. Bueno, no termina de decir esta simbiosis entre humano, espíritu, bestia, animal, no sé qué sea, pero terminó siendo algo monstruoso, ¿sí? Bueno, este cuate, el novio, se metió junto con mucha gente a la granja a ver qué estaba haciendo porque pues ya era mucho, ¿no? Se dieron cuenta que pues sí, era como un tipo, ellos le llamaron como tipo vampiro, solo de noche hacía sus fechorías y se dieron cuenta efectivamente que sí, torturaba gente y lastimaba y hacía muchas cosas de brujería. Pues llamaron a la policía, ¿verdad? Y la policía pues no es como la de México, estos cuates pues sí actúan, aunque sean 1700, 1800, se ponían las pilas, pues se metieron como 15 policías, algo así dice, no me acuerdo, entró mucha gente. Solamente lo que menciona el libro es que se escuchó un estruendo horrible que salía de la, de la granja y pues mucha gente murió, desapareció. No se sabe, hasta ahí queda, no se sabe qué pasó, ¿sí? Bueno, ese es el contexto de Corwin. Lo único que nos dice el autor es que él sí murió, ¿sí? Sus restos. Trata en el libro que sí está muerto. Él está muerto, a ver, él está muerto físicamente. Físicamente, ajá. Claro, ¿sí? Y él, pues no lo sepultan con una cripta, porque, pues no, como era una persona, digamos, no deseada en el pueblo, pues lo entierran pues, por ahí, ¿no? O le echaron cal, vámonos ya, que no peste, vámonos, ¿no? Ya, no le pusieron nada más. Bueno, pasó esto, él ya está muerto. La historia vuelve a Dexter y nos dice que él se obsesionó tanto, como te digo, como doña Juanita, que así se obsesionó con él tanto que de su regreso de Europa, él da con el cuerpo, ¿no? Da con estas escrituras atrás del cuadro, que aparte de las escrituras de la casa, pues eran escrituras de muchos, ¿cómo llamarlos? Muchos rituales, muchos Sí. Todas conjuras. las escrituras negras, oscuras que había hecho. Sí, pues básicamente era eso. Y encontró que para poder revivir a los muertos, sí, ojo con esto, había que quemar el cuerpo muerto, pues, para hay que aclararlo, muerto, porque luego sí, bueno, luego vivo no, muerto, por favor,
y se mezclaba con sales, ¿sí? A ver, gente, yo ya lo intenté, con sal fina no funciona, ¿sí? No funciona. Intenté revivir un gato y no funciona, ¿sí? Entonces se mezcla, se quema el cuerpo, se mezcla con sales especiales y se hace con ciertos rituales. Lo único que genera es que se hace un humo, dice el autor, es un humo con el cual puedes interactuar. Ok. ¿No? ¿Qué huele? ¿Cómo está allá? Si hace calor, hace Una, frío. una entidad como un holograma como de humo, o sea, puedes interactuar, pero no lo revives en sí, solamente es como el ente. Hasta cierto punto, Okay. hasta cierto punto, ¿sí? Sí, de esta manera él logra, no lo dice el libro, pero él logra contactar Dexter Ward, logra contactar con Corwin y no lo dice el libro, pero de alguna manera, digamos que hacen clic, ¿no? Pues la Sí. sangre llama, ¿no? Bueno, Dexter, te digo que vivía en casa de sus papis, ¿sí? Y nada menos, eh, y ocupó el tercer nivel de la casa, era una casa muy grande, pues era casa, una mansión, Sí. ¿sí? Ocupó el tercer lugar, tercer piso de la casa para hacer su, digamos, su laboratorio de alquimia. Él empezó a tener comportamientos muy raros a partir de que hizo, digamos, de que encontró esas lecturas y esas formas de invocar, él cambió físicamente, cambió psicológicamente, su escritura cambió, su piel cambió, todo cambió, ¿no? Pues ahora sí que decía él, no son ustedes, soy yo, ¿no? Como cuando te mandan así, no eres tú, soy yo. Pues él aplicó, ¿sí? Nada más que él no, así se mantenía tranquilo. Ocupaba el tercer lugar de su casa, empezó a comprar sales, empezó a comprar especias, empezó a comprar carne, ¿sí? Empezó a comprar cosas raras que antes no hacía. Pues él en realidad era un ratón de biblioteca que solamente se interesaba por saber más del pasado. Bueno, empezaron a haber gritos en la casa, tercer nivel, empezó a vivir de noche, empezó a hacer cosas raras, empezó a portarse como un patancillo, ¿sí? Y bueno, sus papás, como todo hijo malcriado, pues lo terminaron corriendo. Le dijeron, ¿sabes qué, mijo? Pues tú tienes dinero, y a Kyle, búscale un departamento, algo, cómprate tu casa de Infonavit, lo que sea, pero haz algo, salte. Hay mucho ruido, no queremos eso, ¿sí? Pues bueno, él terminó por azares del destino, autor, entre paréntesis, Sí. comprando la misma casa en la que habitaba Corwin, Ajá. ¿sí? La misma casa. Eh, pues él encantado, ¿no? Se llevó su laboratorio de alquimia, se llevó sus sales, se llevó sus carnes frías, se llevó todo, ¿no? Todo. Y obviamente, pues él escudriñó la casa y se dio cuenta que había uf, un sótano y unas cavernas Majestuoso, ¿no? maravillosas. No, espérate. Eh, Él dejó de ir como todo hijo cuando se va de la casa de los papás, guiño, guiño, Ujú. dejó de ir seguido. Iba, ¿qué pasó? Nada, es que me guiñaste, Ah, yo le hice así también. sí, Un beso eh, rojo. sí. Empezó a ir, dejó de ir tan seguido a casa de los papás, no te digo, físicamente él empezó a cambiar, la piel se le volvió seca, las uñas de esas como, no sé, verdes, así feas, tipo zombie, Ujú. la voz le empezó a cambiar, la caligrafía, el pensamiento, eh, le apareció un lunar en el pecho que él no tenía, Ujú. ¿sí? Y una mancha de nacimiento que él tenía del lado, creo que es del lado izquierdo, lo dice el libro, desapareció, Ujú. ¿sí? Evidentemente sus papás que lo conocían, pues como no lo iban a conocer, se empezaron a notar que, a ver, este es un medio raro aquí, pues no es mi hijo, o sea, sí es, pero no es. Ujú. Eh, Curiosamente, Dexter Ward empezó a cambiar sus ganas de querer aprender, pues ya no quería aprender por el pasado, sino por el presente, lo actual, y empezó a leer libros de actualidad, ¿no? Ujú. ¿No? TV Notas, TV Guía, esas cosas. Se quería, pues sí, se quería actualizar, ¿no? Lo cual, pues los papás se dieron cuenta que fue raro, ¿no? Desde ahí empezaron a ver su cambio de comportamiento. Lo fueron a visitar el papá y la mamá, los papás Ward, tenían un amigo que se llamaba, bueno, era el doctor Willett, que es el que al principio
cuando este cuate está internado en el psiquiátrico, lo entrevista y se da cuenta que pues no está loco. En realidad no está loco, se hace loco, como mi hijo cuando le hablas así, ¿no? Que te entiende, pero como que no quiere, ¿no? Así es mi hijo. Entonces el doctor Willett lo acompaña y entran a la casa y se sorprende porque él no lo había visto, el doctor Willett no lo había visto. Y dice, carambas, está raro esto, ¿no? Empiezan a hablar con él, se da cuenta de que sí tiene cordura, pero físicamente cambió muchas cosas, ¿no? Optan por internarlo. Aquí es donde lo internan. Y aquí es donde empieza el libro que te decía que, pues, porque empezó ahí, pues no debió, y bueno, pues ya está, ni modo, ¿sí? Sí. Lo internan, lo entrevista el doctor Willett y hace saber que pues no está mal, simplemente él empieza a sospechar que pues hay algo raro ahí que a él no le parece, como que sí empieza a creer en esas cuestiones quiméricas, sí, de brujería, de magia negra, sí, oscuras, como habíamos dicho, es oscuro, ¿sí? Él empieza a medio sospechar. El doctor Willett, mientras él está internado, Dexter se mete a su casa, todo un pillín, ¿cómo le hizo? No lo explica el libro, no traía llave, no lo sabemos. Él entra a la casa y se empieza a dar cuenta que pues no es lo que conoce él de Dexter. Se mete al sótano, ¿no? Y dice, chica, ¿qué ondas? ¿No? Estaba todo muy feyón, tenía su lamparita, ¿no? De estas, sí, allí iba viendo qué ondas. Y en algún momento descubrió un pasadizo hacia estas cavernas espantosas, ¿no? Creo que sí estoy yéndome a ver si a lo mejor no me desvío de la historia, ¿eh? Puede que me lo brinque, si no me acuerdo, si lo hubieras leído, me hubieras recordado y no estaremos pasando por esto. Pero voy a hacer mi aportación. Ok. Le faltó azúcar, bueno. El doctor Willett entra a la casa, le invade como paracaidista, se mete, investiga y encuentra que sí tienen en su sótano estas cuestiones alquimistas, ¿no? De brujería y en algún momento se da cuenta que hay más allá de ese sótano, hay mucho más allá. Habla de que había criaturas porque dice que levantaba baldosas, o algo así, baldosas, piedras, movía ciertas cosas y aparecían unos monstruos literal, y él por el impacto se desmaya, ¿no? Te estoy hablando de que es un pasadizo oscuro, una lamparita ahí chafa, ¿no? Obviamente el pánico es espantoso, él se desmaya, él recobra conciencia estando, creo que en la misma casa, en algún sitio en la cama. Él solamente siente, no lo dice el libro, pero que lo expresa de alguna manera, que él fue llevado por alguien ahí. Llega creo que va a hablar con el papá de Dexter, el señor Ward, y le hace saber qué pasó, ¿no? A ver, señor Ward, aquí está la cosa, de la casa tiene cuestiones, un laboratorio así, tiene criaturas así, y regresan, ¿no? Pero cuando regresan, pues ese pasadizo hacia las cavernas, pues ya está cerrado. Pum, se cerró. Sellado. Sí. Sí. A lo largo de la historia hay un personaje, yo no logré, como que me perdí mucho. Creo que es el doctor Allen. Uh-huh. Lo tengo en mis apuntes. Allen, se apellida Allen. Es una persona que se disfraza, usa pelucas. Muy extravagante. Sí, busca ocultar su identidad. Uh-huh. Sí, pues por eso se disfraza, ¿verdad? Uh-huh. Para que no. Obvio. Y él busca, claro, él busca, su objetivo no es ser guapo, su objetivo es matar a Dexter. Okay. ¿Sí? A Dexter Ward, su objetivo, en algún momento lo expresan, busca matar a Dexter, él no sabe que está internado, pero el papá y el doctor Willett lo encuentran. Uh-huh. ¿Sí? Y el doctor Willett encuentra en su bolsillo una carta que dice explícitamente mata a Allen, ¿no? Él no sabe por qué, él solamente interpreta, porque llega a interpretar
que él es quien quiere matar a Dexter, pero no entiende por qué. ¿Por qué? ¿No hay una razón? ¿Sí le Sí, explica no hay una razón. Espérame, déjame regresar poquito para esto. El doctor Willett investigó tanto, también se obsesionó con todo esto de Dexter, que encontró todas esas escrituras, esos ritos, todos, se documentó bien, pues así. Toda la bibliografía que tenía Dexter la encontró él, ¿sí? Para esto él ya sabía defenderse de sus hechizos, hacer algo así como con tu varita de Harry Potter, pues él ya sabía contrarrestar eso y volver a atacar, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Qué me distrajo? Está llorando mi hijo, no sé, ¿acudo o no acudo? Que siga llorando, ¿no? uso? Bueno, regresando, porque hicimos pausa, a lo mejor no la vieron, pero hicimos una pausa. Bueno, resulta que el doctor Willett pues aprendió todos estos trucos de hechicería, ¿no? Y en su excursión hacia el sótano, hacia las cavernas, encontró que había muchos frascos de ceniza con sales, con todo, pimienta, ya sabes, todo esto como para una carne asada, pues encontró todo, ¿sí? Bueno, él a fin de cuentas llega a concluir, porque él sabe todo esto, o sea, llega a sus conclusiones. Allen, Corwin, fíjate nada más, Corwin fue revivido. Y en realidad Corwin habita en el cuerpo de Allen. Por eso Allen quiere matar a Dexter. ¿Sí? Pero, oh sorpresa. Me lo intuía. Oh, espérate. Pues resulta que Allen, pues no sé quién sea, no figura, no lo mataron. Digo, tampoco explica si lo mataron o no. Yo no recuerdo haber leído que lo mataron. En realidad no dice si lo mataron o no. Bueno, si alguien que lo lee me puede corregir. Yo ya lo leí hace años, no me acuerdo, pero me gustó mucho la historia. Déjame ver. Sí, encuentra una. Ok. Él llega a esa conclusión. Allen en realidad es Corwin. Pero cuando el doctor Willett entrevista a Ward en el psiquiátrico, porque hay que decirlo, en el psiquiátrico Dexter Ward se escapa. Después de esa entrevista él se escapa del psiquiátrico, dice, no, ni más, no, yo aquí no me hallo. Se escapó. Creo que dicen que se escapó por una ventana, echó brinco y pum, huyó, ¿no? Bueno, resulta que Allen pues no es Corwin. Él no sé quién sea. El doctor Willett sigue investigando después de esta charla con Dexter y llega a frente de este cuadro, que les digo que era el cuadro de Corwin, y ya lo ve todo dañado, deteriorado, putrefacto, ¿no? Sí, ya deshecho. Lo intenta mover y cuando lo mueve se da cuenta que atrás hay un cuerpo, así, todo, un cuerpo. Era el cuerpo de Dexter. Era el cuerpo de Dexter, sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue como un portal. Dexter fue utilizado por ¿Corwin? Corwell, sí, para pues déjeme decirle, poder transferir, o sea, lo utilizó su, a ver, tú. ¿ya? ¿Sí? Ok, bueno, pues a ver, chance, pues. Sí, efectivamente, Dexter invocó, después de haber leído todo esto, de haberle puesto las sales especiales, no dicen cuáles son, ya les dije cuáles no son, ¿sí? Pero él hizo todo este ritual, quemó, les había dicho que encontró el cuerpo de Corwin, lo quemó, lo revivió, tuvo una interacción con él. Lo que no nos platican es que Corwin lo mató. A final de cuentas, ese humo, esa esencia que sale de haber quemado el cuerpo, pues tomó un estado físico que logró
matar a Dexter, lo mató, lo ahorcó, ¿sí? Y así como viernes de ahorcar, como dicen, viernes de ahorcar, ahí lo dejo, lo ahorcó y lo mató. Y se materializó. ¿Sí? A final de cuentas, como era tan parecido a Dexter, pues nadie sospechó. Sí. Pero como su cambio fue gradual, sí, de más a menos, pues la gente no sospechaba, ¿no? Y efectivamente, pues sí, tristemente nos mataron a Charles Dexter Ward, nos lo mató. Les decía que era un pillín descarado, ¿sí? No sé si tanto como un político, pero lo mató, ¿sí? Tomó posesión, digamos, de su presencia social, de su estatus, sí, e hizo sus fechorías. Él siguió haciendo fechorías porque junto con Allen, aquí es donde se reencontró con Allen, empezaron a hacer sus mismas fechorías bajo la misma casa que él mismo compró. Pues es que no era una coincidencia que yo hubiera comprado la misma casa, es que él sabía dónde estaba la casa, ¿verdad? Pues ese es el chiste, él sabía todo. Entonces, el doctor Willett, tan inteligente él, como solo él lo sabe hacer, pues quemó el cuerpo de Dexter, ¿verdad? Dijo, pues vamos a ver, ¿qué pasa? Pues quemó el cuerpo de Dexter, ya vamos a acabar. Lo llamó, lo invocó, y Dexter le hizo saber que efectivamente él lo había matado. Corwin lo había matado de esta manera, lo había ahorcado, y que era importante que él lo matara tanto a Allen como a Corwin. Por eso apareció la carta en su bolsillo. ¿Cómo? No lo explican. Apareció como cuando te aparece así algo, le apareció. De 50 olvidado. Si no, son milagrosos, más cuando no traes ni un peso, bueno. Así. No recuerdo, seguramente sí mataron a Allen, no lo recuerdo, pero aquí sí mataron, fue digamos que en un duelo de hechicería, ¿no? Así como cuando de Harry Potter se avienta su Harry Potter con el otro cuate, ¿sí? Algo parecido. Pues Corwin, cuando fue enfrentado por el doctor Willett en el sótano de su casa, pues intenta hacerle como acá al Doctor Strange, ¿no? Unas suertes ahí medio raras, medio charras de brujería, pero no sabía que el Doctor Willett era tan preparado que como Yu-Gi-Oh contraatacó, ¿no? Lo terminó matando. Sí, lo terminó matando. Una de las recomendaciones de Dexter Ward, antes de esfumarse como el humo, como la bruma, fue que no quemaran el cuerpo, sino que lo deshicieran en ácido, para que nunca jamás de los jamases pudiera realizarse otra vez, es correcto, y no volviera a hacer sus fechorías en este planeta, ¿sí? Entonces el doctor Willett, pues el libro no nos dice que si lo deshacen en ácido, pero sí nos dice que lo matan y sus cenizas quedan en ese cuarto, en ese sótano, con esos monstruos alrededor, en esa casa. ¿Qué pasa si alguien más va y lo busca y, bueno, no lo sabemos, ¿no? Y encuentra, se lleva sus sales, bueno. Así acaba la historia. Es muy corta, en realidad es muy corta, no son muchas hojas. Muy corto. Una novela corta, ¿sí? 100 y pico de páginas. Una novela corta. A lo mejor mi manera de contar no es tan no, a lo mejor no logra impregnar el miedo. Léanse este libro, a ver si es cierto. De verdad, se los recomiendo, porque aquí va la recomendación, ¿sí? Porque no es nada más hablar del libro y de la historia, ¿sí? Léanse este libro cuando tengan insomnio, no sé, léanselo a las 10, 11, 12 de la noche, en un silencio total. Es terrorífico. Yo a lo mejor soy muy, ¿cómo le llamaremos? Simplón para contarlo. Pero cuando lo lean, se van a enamorar, van a tener miedo, van a estar leyéndolo, van a escuchar el ruido de una cucaracha y van a decir, ay, güey, ¿no? ¿Cómo acompañar ese tipo de lecturas? Bueno, este autor, muchos recomiendan escuchar, como en YouTube dice, música para leer a Lovecraft. Ajá. ¿Sí? Cada quien, ¿no? Pues lo puede leer con unas cumbias, no hay bronca. Cada quien, si tu género, chido. Y sí funcionan, porque normalmente usan a Chopin, no sé cómo se pronuncia. Nocturno, así se llama la composición de Chopin, Nocturno. Con eso lo acompañan. Suena bien, inténtenlo, pero háganlo a esta hora, porque si lo hacen en el día no
no logran la esencia de terror que el Señor nos quiere transmitir. Bueno, Él también dice ahora porque nosotros estamos grabando a la 1:45 de la mañana, gente, porque ustedes lo van a ver a cualquier hora del día. Por eso está diciendo, háganlo a esta hora. sí, de preferencia háganlo solos, solos, ¿sí? En silencio, acompáñense en silencio de gente, pues, de la chusma, saquen a la chusma, léanlo, escuchando de fondo, porque es importante, de fondo, música para leer Lovecraft, así viene en YouTube. Funciona. Mi recomendación no es esa. Hay un músico, un compositor, no es la mía, pues no es la mía. Hay un compositor que se llama, espero pronunciarlo bien porque pues yo no aprendí, creo que es polaco, o ruso, no me acuerdo, es Zbigniew Preisner. Tú ya los conoces, ya te lo he puesto y es muy bueno. Requiem para un amigo, charla con mi padre, bueno, viene en inglés, es muy simple de traducir, tampoco es que yo hable inglés, ¿verdad? Escuchen, lean este libro a esta hora, con esta cierta música, es Zbigniew Preisner, ¿sí? Espero haberlo pronunciado bien, porque yo no hablo polacoñol, ¿sí? No lo hablo. Preisner. Sí, Preisner, es Zbigniew, Zbigniew, si hay algún ruso que nos ayude, corríjame, Preisner, ¿sí? Van a ver que es terrorífico. Sí, terrorífico. Bueno, de este libro, se han hecho adaptaciones al cine. Creo haber visto hace años una que sí, totalmente. El caso de Charles Dexter Ward, 1963. Pero después la busqué y ya no la encontré. No sé qué pasó. Sí, no sé. Pero yo recuerdo haber visto una. Hay una adaptación que adaptaron, digamos que hicieron un sincretismo con la historia, con la esencia de Allan Poe, que se llama El Palacio de los Espíritus. Esa película toma muchas, porque ya la vi, no la terminé, pero la vi, es del 60 y tantos también, es gringa, obviamente, y toma ciertas esencias de Lovecraft y de Allan Poe, que son como maestro y alumno, ¿sí? Y es muy buena, ¿sí? Toma ciertas referencias de este libro. Si le ven la película, El Palacio de los Espíritus, pues se van a dar cuenta cómo es la magia, el misticismo, la esencia de este autor, porque, híjole, es maravilloso. Me parece que está muy infravalorado y muchos otros están sumamente supravalorados. Realmente es Coelho, ¿sí? No es el género, pero me parece que, bueno, este es otro tema. Después lo hablamos. Bueno, libros acerca de este autor, Lovecraft, ¿sí? Hay un argentino que escribió un libro con dibujos gráficos, hizo litografía, no sé cómo llamarlo, muy bueno. Ya lo vi, también está en internet, búsquenlo. Se llama, bueno, el autor se llama Enrique Alcaneta. No es cierto, discúlpame, Enrique, es Enrique Alcatena. Enrique Alcatena, es argentino. Él tiene un libro que se llama Paisajes y Apariciones. Véanlo. Luego es muy difícil darle una imagen a los personajes de Lovecraft porque les decía que él no describe y cuando describe pues no es muy claro, ¿sí? Muy pocos los describen, pero cada quien lo bueno de su universo, porque él tiene un universo, porque no es nada más este libro y otros 40, él tiene un universo, o sea, amplio, ¿sí? Tiene muchos dioses, primigenios, tiene de todo. Él como botica, él tiene de todo, ¿no? Sí. Él tiene también digamos que un mapa, el mapa de los sueños, si no me equivoco, de Lovecraft, también búsquenlo. Es muy bueno, el autor es muy bueno, yo lo recomiendo, a mí me atrapó. Al primer libro que leí dije que estuve leyendo todo este tiempo, ¿no? A ver, ¿no? Pues la verdad es que... Toda la obra de cualquier autor habla del autor, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, toda claro. la tradición lovecraftiana habla de mundos paralelos y monstruos y entidades y todo este rollo. Entonces, habla mucho de lo que tiene que ver de la personalidad, pero también habla mucho de nosotros, de qué nos gusta leer, ¿va? ¿Por qué escogiste
este libro y por qué te gusta tanto este autor. Porque eso es lo importante, ¿no? O sea, la historia en la profundidad podríamos hacer 2 programas de toda la cuestión. Porque si lo traemos de la novela a la realidad, pues esto nos pasa a cualquiera. O sea, toda la transformación y todo esto, siempre nos han dicho, no te metas con eso. De hecho, acabo de hacer un programa que habla de la conciencia, donde decía que hay mucha gente que busca trascender y busca todo el camino de la espiritualidad, pero hay gente que está del otro lado, que no está nada más del lado de la luz, ¿va? Está también en el lado de la oscuridad. Y si traspasas esos niveles, tú siendo oscuro, ¿sí? Pues, ¡pum!, pierdes la razón y dañas a muchas personas. Entonces, vayámonos a la novela, a la realidad, ¿no? Porque eso pasa. Y más tú que sí crees en esas cosas, ¿no? O sea, sí es la transformación. Y no es que el antepasado tome posesión de ti, pero sí creo que hay algo que te posee y que la transformación inclusive es física, ¿sale? Claro. La transformación mental, hasta llegar a la locura y a perderte. O sea, eso es, el libro sí está interesante. Hay razones que primero porque luego escuchar hablarlo por primera vez se siente padre. También es parte de la novedad de la experiencia para el primer programa, ¿sabes? También porque el hablar como erudito y todo eso, pues no, no es un programa para esto. Este es un programa de viernes para divertirse, para saber, para estar y para relajarse. ¿Va? Para que abran un poquito el panorama literario, digo, Claro. no es muy conocido, y seguramente si me sigues invitando, ¿sí? No lo sabemos, guiño, guiño, hablaremos pues, de otros autores que no son nada, pues digamos, nada conocidos. Tengo muchos libros que les puedo recomendar, ¿sí? Y también darle un enfoque personal y más profundo, porque luego la mayoría de los literatos que hacen videos en YouTube, ¿sabes? Así, y esto, y lo otro, no es nuestro interés, porque primero pues no tenemos como la autoridad para hacerlo. Lo único que queremos compartir es lo que nos gusta, cómo lo interpretamos y lo mágico que es para nosotros haber leído eso, ¿sí? Y que alguien más lean, es necesario leer. Bueno, este libro abrió muchos más panoramas, muchos más libros de este autor, o sea, este no es el único, tiene, aquí tiene una lista como de 30. Y fíjate, yo creo que y hay uno que se llama, ahora verás, se llama, ay Dios, bueno, creo que es La Barca Blanca, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Me hiciste leer. No, es buenísimo. Ese en especial, relatos oníricos, creo que se llaman. Después les buscaré el nombre. Aquí tengo la lista, pero aquí tengo como 40 títulos. No lo voy a encontrar. La llave de plata. Sí, esta nos habla de abrir portales dimensionales. Y creo que es La Barca Blanca, creo que se llama así. Y también A través de las puertas de la llave de plata. El título es muy largo, pero el libro vale mucho la pena. Híjole, no saben de lo que se pierden, ¿eh? No saben. Yo cuando lo leí, no son pesadillas, porque no eran pesadillas, pero sueñas con la historia. Tan así me impactó, lo introyecté tanto, que empiezas a soñar con esos mundos. No sé si a la gente le pase, a mí me pasó, no sé si estoy mal. Me empezó a pasar, con este libro no, pero con nosotros, a través de las puertas de la llave de plata, más, pues varios, empecé a soñar, tener sueños, donde soñaba la historia. Yo era el protagonista, pero no de la misma historia, sino del espacio. Bueno, abrió muchas puertas, muchos más libros, que ahí tengo varios de este autor. Es buenísimo, yo lo recomiendo, no dejo de recomendarlo. A mí me lo recomendó mi amigo Jorge Páramo, que anda desaparecido, no sé dónde ande. ¿Dónde andes, Páramo? Pues por él lo conocí y por él aprendí yo no sabía del terror cósmico hasta que lo conocí. Ya después le empecé a leer otros autores. Hay otro libro de El Palacio de la Noche Eterna,
que es, digamos que toma muchas cosas de Lovecraft, ¿sí? Es muy parecido a este libro, pero de digamos, de un toque más draculesco, Ajá, ¿no? más vampireresco. Sí, y es igual de bueno, igual de bueno. A lo mejor mi manera de explicar esta historia no es tan buena y no los atrapa, no les aterra como yo esperaba que les iba a aterrar, porque no te veo aterrada. No te veo aterrada. Pero de verdad, sigan mis recomendaciones en la noche, acompañados de música tenue. Eh, híjole, no van a saber, no van a dormir, o por lo menos un susto sí se van a tener. Sí, les va a gustar. ¿Con qué puedes concluir, Hugo Alejandro Tapia Rangel, sociólogo egresado de la UG, compañero de vida mío? Hola. ¿Verdad? ¿Con qué puedes Abeja. concluir nuestro primer programa de psicomorfosis de viernes? Gracias por las palabras al principio, por andar en el argüende ya no te agradecí. Gracias. Te amo, lo sabes. Eh, pues, nos estamos impulsando, ¿sí? No recuerdo si tú me diste este espacio, yo te lo pedí, te lo arrebaté. Ya hay chistes que ya estoy aquí. Sácame. A lo mejor a la gente ni le gusta. No sé, gente, díganos si les gusta. Como dice mi hija, da like aquí, suscríbete, ¿no? No, sí, suscríbanse, porque sí, por favor, hay que levantar el rating. ¿De qué es? Porque, híjole, ya hay que darle variedad, porque no todos somos psicólogos, ¿eh? Bueno, bien. Concluyo con que hay que leer, hay que abrir el panorama de la cultura, de muchas cosas, hay que abrir el panorama intelectual, hay que abrir el panorama mental. Con eso concluyo, no me va a alargar mucho porque ya son las 2 de la mañana. Muchas gracias, me gustó mucho, yo pensé que iba a ser más difícil, pensé que a lo mejor iba a empezar a tartamudear, pero no, esto es lo mío. Muy bien. Esto es lo mío. Yo concluyo, querida gente y público, animándolos a que hagan cosas distintas, a atreverse a hacer, solamente es cuestión de decidirlo. Realmente este programa hacerlo costó mucho, en muchos sentidos. Un mes de muchas cuestiones, y hacerlo realmente es un premio y un placer, y ha sido muy placentero. El sacrificio que se hace por estar atrás de una computadora, porque es básicamente con lo único que contamos. No nada más es eso, es quién te lo hace posible, quién no lo hace posible, los espacios que hay detrás de la puerta que me dividen, que la persona que tienen aquí enfrente hace que funcione realmente, no nada más yo soy la que doy la cara, sino la persona que me respalda día con día para hacer que esto funcione está enfrente de ustedes. Entonces, agradecerles el tiempo y el espacio, hacerles la invitación a que sigan viéndonos, sigan prefiriéndonos, sigan aportando. Si hay alguien que quiera hablar acerca de algo, de divertirse, de lo que sea, pues hablen. Ya ven, aquí es espacio de monstruos, vampiros, música, de todo lo que ustedes quieran, va a pasar, porque no todo, correctamente lo dijo Hugo, no todo es psicología, y también los psicólogos gustamos de muchas cosas, ¿sí? Su servidor, amante del arte, amante de la música, amante de la literatura, también tiene otras aficiones, y también es bueno demostrar esa faceta de la vida. Ya suficiente cosas negativas hay que darnos un poquito más de positividad para poder tener días más amenos. Espero que este viernes haya sido para ustedes siquiera un ratito de buena charla, de risa, porque yo sí me muero de risa, y agradecerte, mi amor, por haber hecho esto posible. Ahorita, hombre, gracias a ti por tu tiempo, pero te tu doy espacio de pantalla. Bueno, no, ahorita si quieres le apagamos y ya vemos. Saludos a todos, aprovechen, véanlo. Es viernes, no se hagan después de las 4 o 3, nadie trabaja, tienen tiempo para verlo, ¿sí? Bueno, yo sí trabajo, pero los demás yo sé que no. Sí, entonces, saludos a mis hijas, sí, a mis hijos, a mis hermanos, a todos. Prendan la grabadora. Sí. Bueno, muchas gracias, mi amor. Y díganle a su mamá.
De nada, mi amor. Nos estamos viendo. Que sean muchos más programas juntos. Eso espero. A ver si logro llegar la... ¿Cuántos me pediste? ¿50 likes? Sí. Sí, lo pediste Lo muy feo. logramos. 50 Sí, likes. hay que tener cuotas, si no, no van a ver. Sí, ya me dijo. Bueno, hasta Adiós. luego. Adiós.